Ante todo, un cordial saludo, somos el equipo número 3. Se va a hablar sobre el tema el gen del guerrero, el cual está conformado por la compañera Yolimar Mora, Frankie Monsalve, Pascual Sinariconi, Zoraida Hernández y mi persona Yolimar Núñez. A continuación, vamos a exponer el primer punto sobre este tema, el gen guerrero. Buenas tardes, mi nombre es Yolimar Mora Aparicio, pertenezco al grupo número 3, el gen guerrero. El ADN de la agresividad. Todo lo concerniente al gen de la agresividad comenzó hace unas décadas, cuando un grupo de mujeres holandesas se propusieron a encontrar una explicación para la conducta antisocial que presentaban los hombres de sus familias y que además tenían dificultades de aprendizaje. Estos hombres y niños fueron propensos a estallidos de agresión y fueron acumulando una lista de faltas graves, como incendios provocados, intentos de violación y asesinatos. Estas mujeres sospechaban que el comportamiento podría ser hereditario y así las mujeres se dirigieron al genetista Hans Brunner en el hospital universitario en München. Y fue en el año 1993 que se localizó el culpable, una variante de un gen llamada monoamina oxidasa A o MAOA, que se encuentra en el cromosoma X. Es comprensible que el anuncio causó sensación. Era la primera vez que un gen se pudo vincular y ser responsable de una historia de violencia que provenía 5 generaciones atrás. En los años siguientes, estas pruebas sirvieron para reforzar la conexión entre el MAOA y la agresividad. Y en el año 2004, la periodista Hans Gibson selló el vínculo dando al MAOA la etiqueta del gen guerrero. El gen guerrero es en realidad un recolector de basura molecular. Codifica una proteína y rompe algunas moléculas de señalización del cerebro cuando han dejado de ser útiles, como la serotonina, noradrenalina y la dopamina. El gen presenta variantes que se distinguen principalmente por sus niveles de actividad, debido a que se encuentra en el cromosoma X. Los hombres pueden tener 2 formas diferentes, mientras que en las mujeres es diferente. Es una sola, las hembras tienen una sola. Esta variante de baja actividad llamada MAOA-L tiene la región promotora un poco más corta de lo normal, y la otra variante MAOA-H es más activa y produce un mayor número de proteínas. La agresión no es el único comportamiento asociado al MAOA. También se relaciona con decisiones financieras arriesgadas, como jugar a la lotería y compras no seguras. Las variantes de baja actividad están implicadas en numerosos otros rasgos como la depresión, la ansiedad, el trastorno de hiperoactividad por déficit de atención, la anorexia, la esquizofrenia, la neurosis, la ludopatía, el tabaquismo y el alcoholismo. Los estudios genéticos indican que el gen guerrero es mucho más habitual en los hombres que en las mujeres. Esto se debe a que los hombres tienen solo un cromosoma X y las mujeres tienen dos cromosomas X, y esta variante se aloja en una de ellas y es probable que se compense con el gen del cromosoma gemelo. Sin embargo, en los varones tienen únicamente un cromosoma X, por lo que esta mutación no puede ser subsanada. Muchas gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Frankie Alexander Monsalve, vengo a hablarles de la modalidad de Derecho. En la parte virtual vengo a hablarles acerca de la criminología, una leve historia y lo que es como tal.
Criminología no es lo mismo que criminalística, pero van en manadas. Que hablamos de criminología, se habla de que es una ciencia que estudia la sociedad y la psicología como tal. ¿Qué busca esta ciencia como tal? Se habla que el objetivo de ella es describir, explicar, predecir e intervenir en un problema. Se habla de que cuando influye un ADN en un comportamiento violento, en una variación de un gene que afecta solamente a los hombres, parece jugar un papel crucial en el manejo de la ira. Es conocido como el gen guerrero y está presente en la tercera parte de la población masculina. Busquemos qué es un gene como tal. Se habla de que es la partícula de material genética que junto con otras se haya dispuesto en un orden fijo a lo largo de un cromosoma y que determina la aparición de los caracteres hereditarios en los seres vivos. También uno de estos hombres se describe. Hay personas que describen a sí mismos como bastante furiosos, o que uno las ve que realmente la reacción son bastante agresivas. Se habla que esta persona hace hacer un ensayo o a probar con el señor Henry Rollins, un antiguo miembro de la escena de punk estadounidense. En este Rollins bucea en su propia historia para buscar más comportamientos agresivos de otro origen distinto. Si piensas y se enfoca en una estufa que siempre tiene piloto encendido, que siempre está preparada, se habla que siempre está preparada para dar luz, se habla de que ese soy yo. Afirma: siempre estoy dispuesto a estar prendido. Por otra parte tenemos lo que es la parte de la cámara de GNC, que nos habla de qué es GNC. Se habla de que es un término para identificar una tecnología de secuencias del ADN que ha revolucionado el mundo, con la parte de genómica, de la posibilidad de investigar médica se han multiplicado durante las últimas décadas tras la primera secuencia del genoma de un ser vivo en 1995. Asimismo, Roger en esa búsqueda se encuentra con un ex soldado en una de las bandas más violentas de Los Ángeles, que practica artes marciales mixtas y también es de motores con su Harley Davidson. También este precursor también habla acerca de un veterano de los serial y con monjes budistas que no siempre tuvieron una vida tranquila. También da inicio que esta investigación de agresividad agresiva en un vistazo de estudio original es realizado por la gestión holandés, el doctor Anne Brummer, en los años 90. También muestra nuevas revelaciones de portadores de gen de la agresividad. Esta historia, esta criminología como tal, lo que busca es, estos estudiadores, es prevenir a la sociedad de delitos, de conducta, porque lo hacen. Si una prostituta está haciendo eso, ¿por qué lo hace? ¿Y por qué no lo está haciendo también? O sea, por eso se habla de describir, explicar, predecir y tiene la intervención de un problema como tal. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hasta pronto. Mi nombre es Pascual S. Americoni. ¿Es la violencia un asunto de genes?
Esta historia de ubicar una responsabilidad genética como respuesta para la conducta agresiva o criminal del hombre surgió posiblemente ya en los años 1993, cuando un grupo de científicos holandeses publicaron en la revista Science un estudio donde una familia de 8 miembros, todos varones, tenían un comportamiento muy marcado de agresividad criminal. Al hacer el análisis en esta población, se determinó que en la orina tenía una alteración a nivel enzimático de la monoamina oxidasa. Esto llevó los estudios a identificar en estos hombres, en estos sujetos, una alteración a nivel genético en el gen que metaboliza esta enzima. Esto genera una identificación del gen de la violencia o el llamado gen guerrero. Esto es un tema donde los genes codifican las proteínas y las proteínas y enzimas influencian el proceso fisiológico cerebral y obviamente la conducta del hombre hacia su comunidad. Pero no deberíamos darle la responsabilidad a un solo gen para identificarlo como el gen de la violencia. Posiblemente haya un grupo de genes que estén ligados a este comportamiento y estudios hechos en poblaciones de presidiarios han detectado que posiblemente más del 10% de los genes en estas poblaciones estén alterados. Uno es el gen del MAO y hay otros genes que son similares que ocasionan una respuesta de agresividad y conducta criminal. Pero de tomar cierta esta premisa implicaría que la sociedad debería entonces justificar y eliminar la responsabilidad e inclusive llegar a ser un grado de impunidad. Y esto es lo que no deberíamos considerarse. Ya en el año 2006, un presidiario, un asesino confeso de haber matado a su esposa de una forma sumamente agresiva, fue condenado a cadena capital, pena de muerte, y por sus abogados demostrar que tenía la deficiencia en este proceso enzimático o tenía esta alteración del gen llamado gen guerrero, lograron cambiar lo que era una pena capital, una pena de muerte, por 32 años de condena. Esta situación nos está llevando a que debe haber una combinación entre el factor genético y los factores ambientales, y es lo que se está llamando como la plasticidad cerebral. Esto nos va a generar de que sí efectivamente haya una predisposición genética en el individuo, pero si en el ambiente los factores sociales, los factores ambientales, la familia, son factores que puedan desencadenar o disparar estas alteraciones, el individuo puede tornarse a presentar conductas criminales y la agresividad ante la sociedad. Esto nos puede dar el establecimiento de patrones para prevenir entre estos individuos con planes sociales y planes ambientales para alejar lo más posible la aparición de estas conductas criminales. Gracias y cedo la palabra a mi próximo compañero. Buen día, mi nombre es Zoraida Hernández y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la influencia del gen del guerrero en la conducta de algunos jóvenes. Bien, tenemos entonces que en la ciudad de Quebec, en Canadá, se realizaron estudios con niños y preescolares y han logrado reunir resultados durante 15 años, descubriendo que los grados mayores de trastorno de la conducta en la adolescencia y de conducta antisocial en la edad adulta eran hombres portadores del gen del monoaminoxidasa A, o que es lo mismo MAOA o gen del guerrero. Lo característico acerca de este gen MAOA es que está localizado en el cromosoma Y, y como resultado de esto los varones tienen cromosoma X y otro Y, poseen solo una copia de este gen, mientras que las mujeres tienen 2 copias, ya que las mujeres son XX,
Por tanto, si un varón tiene una versión de este gen que predispone a la violencia, no tiene otra copia que lo contrarreste. En cambio, las mujeres, al tener dos copias, pueden compensar esa tendencia. Esta es la razón por la que este tipo de comportamientos ligados al MAOA ha sido encontrado principalmente en varones y por lo que los estudios se centran principalmente en ellos. Luego de este descubrimiento se pudo apreciar que quienes portaban este gen y además habían estado expuestos a la violencia durante su infancia, como malos tratos, abuso físico y sexual, son los que conforman las bandas juveniles violentas y el uso de armas. Este tipo de resultados, en todo caso, nos deben hacer reflexionar sobre el condicionamiento genético y sobre su efecto en la libertad del ser humano, ya que este gen tiene como consecuencia una mayor atracción por las situaciones de riesgo y un aumento del comportamiento violento. Ante todo, un cordial saludo. Mi nombre es Yolimar Núñez. Siguiendo el orden de la exposición, voy a hablar sobre el asesino nace o se hace. Es importante mencionar que la ciencia encargada de la investigación criminal ha llevado por años una serie de investigaciones basadas en la conducta psicopática del asesino en serie con un preventivo. Desde entonces se han resaltado un sinnúmero de hipótesis donde se analizan diferentes factores que podrían estar relacionados. No obstante, los estudios complementarios aún no son concluyentes por sí mismos. En este sentido, el doctor César Lombroso, padre de la investigación criminal, afirmó que el asesino tiene una morfología física especial que lo predispone al crimen. Según la teoría del doctor Lombroso, el asesino sería el eslabón perdido entre el animal y el hombre. A partir de entonces se inicia una investigación más a fondo en los diferentes campos de la ciencia psicológica y sociológica para intentar prevenir el acto criminal. El asesino en acto potencia. Acá el objetivo de la ciencia tiene su foco característico en cuanto a la genética, biológicas, neurológicas y sociales del ser humano, con varios factores endógenos que abordan al ser como tal. Acá tenemos los factores genéticos, ¿verdad? Que sostiene que acá se sostiene que la tendencia criminal está relacionada con el cromosoma XYY, conocido como el cromosoma del crimen, responsable del comportamiento más agresivo y antisocial. También se tiene la investigación llevada a cabo en el año 2009 por la Universidad de Bronx, que se centra en el denominado gen del guerrero. Acá la enzima MAOA, que regula los neurotransmisores encargados del control de los impulsos. Otros estudios destacables se refieren a los antecedentes genéticos familiares, tesis iniciada por Lombroso, que afirmaba que el gen criminal se transmite de padre a hijos. También están los factores neurológicos, denominada aquí las sensaciones, en la búsqueda de las sensaciones del ser. Acá se postula las necesidades de los asesinos en serie de tener experiencias nuevas constantemente, de alto riesgo, estimulantes, para conseguir sensaciones placenteras y de control. También son los factores bioquímicos, la deficiencia en la producción de serotonina, un gran mitigador de la angustia, y la concentración de testosterona en el individuo incrementa la violencia. Acá también tenemos los factores provocados por el accidente cerebral, como son las lesiones en la parte anterior del cerebro. Su alteración podría desarrollar una agresiva y excesiva contraimpulso del ser humano. Acá tenemos también los exógenos del asesino. ¿Cuáles son los factores psicológicos y factores sociales? En los psicológicos tenemos las enfermedades mentales como la esquizofrenia o el abuso de estupefacientes o drogas que incrementan la posibilidad de delinquir. Y en los factores sociales entra en juego
muy directamente en el ser humano el entorno familiar y social, traumas infantiles, abusos sexuales, comportamientos violentos de los padres y del entorno que lo rodea. Según la teoría de Jacques Rouse, el hombre no es violento por naturaleza y es el entorno el que lo vuelve agresivo. En conclusión, la génesis del asesino depende de numerosos factores. Puede ser intrínseco y extrínseco, y mientras que la investigación sigue en su curso, algunos criminales nacen y otros se hacen. Gracias por la exposición. Con esto concluimos el tema en estudio sobre el gen guerrero.